Goldstein, y a presentarla, ¿no? Ella es una psicoanalista en su tiempo completo, en su profesión, y es nada menos que la presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la APA, ¿no? Graciela, ¿cuántos miembros tiene APA? Ahora tenemos más o menos 800 miembros y 250 candidatos. Hijo, ahorita estos son palabras mayores. Como ven ustedes, son sociedades. Bueno, APA es de los más grandes del mundo, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Y muy activos, muy participativos, ya todos nos Sí, conocen. toda la vida, claro. APA, De toda la vida. claro. Pues APA también pues, es miembro titular con función didáctica y full member en el Training Análisis de la Asociación Internacional de Psicoanálisis y la Federación Psicoanalítica de América Latina, ¿no? Psicóloga, doctorada, cum laude en psicología de la Universidad de El Salvador. Y ha sido docente y sigue siendo docente después del Instituto Ángel Garma de APA, ¿no? El posgrado de la UCES y la maestría y doctorado en psicología de la Universidad de El Salvador en Buenos Aires, ¿no? Es profesora invitada de psicoanálisis de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, porque además Gabriela es gran pintora y arquitecta. Además, es una artista a todo dar, artista además en el psicoanálisis, ¿no? Profesora invitada de la Sociedad Ucraniana de Psicoanálisis y del Instituto de Psicoanálisis Aplicata o Escuela de Especialización de Psicoterapia en Milán, ¿no? Conferencista en muchos escenarios, ¿no? En particular en la Sociedad Brasilera de Porto Alegre. Trabaja en su consulta, ¿no? En adolescentes, familia, parejas, adultos. Y entre sus publicaciones está La experiencia estética, escrito sobre arte y psicoanálisis, y el Art in Psychoanalysis, ¿no? Publicado por la IPA, por la Internacional de Psicoanálisis. Y Rodrigo, pues, es también psicoanalista, ¿no? Miembro y profesor titular de la Asociación Psicoanalítica Chilena, y en función didáctica, miembro en función didáctica y profesor titular de la Asociación Psicoanalítica de Santiago, ¿no? También es miembro del board del Encuentro Latinoamericano sobre el Pensamiento de Donald Winnicott, lo mismo que Gabriela, ¿no? Y es miembro fundador de la Asociación Winnicott del Chile, miembro fundador del Diplomado de Winnicott de Chile, también en la Universidad Diego Portales. Es codirector del Comité de Traducción Oficial de las Obras Completas de Donald Winnicott, nada menos que eso. Ya tenemos 2 tomos, ¿no, Rodrigo? Ya vamos. Sí, ya está, ya hay 2. El tercero es para abril. Bueno. Presidente y miembro fundador de la Asociación Libre, el Centro de Desarrollo del Pensamiento Independiente en Psicoanálisis, de Viña del Mar. Y editor y codirector en varios escenarios, ¿no? De Sexo y Psicoanálisis, para el español de Winnicott, ¿no? Integración y diversidad. Ha sido cotraductor de Transferencia Neurótica y Transferencia Psicótica de Margaret Little, es una obra maravillosa, ¿no? Editor El cuerpo en la experiencia psicoanalítica con Amé Canteros, coeditor del Odio y la clínica psicoanalítica actual, y traductor de pediatría, psiquiatría y psicoanálisis, el manejo de casos a partir de la contratransferencia de A. Sutton, que está en prensa. Bueno, entonces estamos listos. Le damos la palabra a la dama. Primero las damas, por supuesto. Gabriela, entonces quieres compartir pantalla, ¿verdad? Sí, todavía no. Primero quería agradecer Okay. muchísimo, quería hablarles un poco. Guillermo, quiero agradecerte muchísimo por la invitación y a todo el equipo. Es un honor estar en las aperturas psicoanalíticas y sobre todo me parece tan atinado y tan importante la apertura que planteas este año, que es el inconsciente, el tema del inconsciente, ¿no? Creo que eso es un tema
que se junta un poco con lo que acabas de decir, que va a ser la próxima apertura, el malestar en nuestra cultura actual. Algo de eso voy a decir sin, digamos, sin haber sabido que ibas a proponerlo, pero bueno, el inconsciente navega en su tiempo, ¿no? Navega en un lugar metapsicológico y también navega en su tiempo. Y creo que eso es uno de los ejes que voy a compartir con ustedes. Pensé en algunos ejes para compartir, no sé si voy a poder hacer a tiempo, pero quizás el diálogo va por otro lado, ¿no? O sea que en primer lugar voy a hacer una breve puesta en contexto para pensar la presencia del inconsciente hoy, justamente en este malestar, como dijiste, Guillermo, y que abre otras cuestiones. Me parece que tu propuesta, esta pregunta en relación al inconsciente, si se manifiesta o se construye, evidentemente tiene una apertura hacia lo que pensamos como la cura, la clínica, nuestra práctica analítica, ¿no? Creo que se plantean aperturas importantes. Y después avanzar juntos en esa pregunta. Y bueno, si tengo posibilidad, me gustaría hablar de un aspecto específico, de un tipo de manifestación del inconsciente y algunos temas más. Entonces, bueno, vamos a poner a trabajar estos interrogantes sobre el inconsciente para las aperturas psicoanalíticas que apuntan, a mi entender, a lo que Jaime Spilka denomina sostener el inconsciente. Yo creo que aquí Guillermo se plantó en esta propuesta fuerte, esta idea fuerza, que nos interpela a todos, que es sostener el inconsciente, ¿no? Entonces yo me pregunto con ustedes, ¿no? ¿En qué medida estamos inmersos en un momento muy particular del mundo? Por eso la pregunta por el inconsciente me parece fundamental. Pareciera que se hubiera diluido por momentos, ¿no? ¿En qué medida el fenómeno social universal, lo digo en términos genéricos, ha cambiado la posición del analista? ¿Y en qué sentido el cambio es un efecto descomunal global sin retorno? Pandemia, pospandemia, una guerra delirante, la crisis sociocultural y económica, todo esto expone cómo aparece la vulnerabilidad y la pérdida. Posiblemente, nos preguntamos, ¿es definitiva para la humanidad? Pero sin duda esto vuelve a estar en primer plano. El trauma social, pensado metapsicológicamente, es el clásico con variantes diversas de fracaso social. ¿Llegará la remodelación del sentimiento de vulnerabilidad, esa idea tan fuerte freudiana del Hilflosigkeit? Y ahora lo extendemos obviamente al mundo en el que vivimos. En estas condiciones, ¿en qué grado se habrá orientado algo de la dirección de la cura? Entonces, pienso con ustedes que en esta era hipermoderna, que exige la satisfacción inmediata, entre otras cosas que ya sabemos de este discurso capitalista, o un discurso que nos fuerza a cuestiones que pareciera que el inconsciente queda achatado en la subjetividad, perdido, nos encontramos formas clínicas que nos desafían. Y no estamos ajenos a la subjetividad de nuestra época. Pero también podemos preguntarnos, en este contexto, ¿las vivencias familiares y personales pueden implicar consecuencias en la vida psíquica del analista? Entonces, nos preguntamos, ¿con qué inconsciente trabajamos? Bueno, voy a leer un poco y me avisas hasta en qué momento. A ver si llegó a tiempo a poder compartir pantalla con otros temas. Entonces, iniciamos este diálogo sobre el inconsciente. Esta es mi propuesta. No se trata de una disyunción, la pregunta. Es decir, o se manifiesta o se construye, sino de una conjunción. Es decir, que yo diría que el inconsciente se manifiesta
y se construye, no son excluyentes. Ahora me gustaría plantar la base del gran movimiento freudiano, que fue mostrar el inconsciente que era y es el artífice de aquellas manifestaciones, y aquí voy con la primera de las cuestiones, si se manifiesta, por supuesto que se manifiesta, bueno, que los conocemos, sueños, lapsus, olvidos, chistes, síntomas, que imprimían al sufrimiento sintomático un carácter metafórico, sin que el sujeto lo sepa, por supuesto, como de un mensaje cifrado, y allí aparece algo ligado a la manifestación y también a una de las líneas que pensamos el inconsciente reprimido, obviamente, que es la del desciframiento, de un mensaje cifrado, pero también de un discurso singular, que exigía ser escuchado e interpretado. Por eso es interesante, voy a citar a un colega que me interesa mucho, que es Recalcati, que dice sobre la actualidad, habla de una clínica compleja que nos confronta cada vez más frecuentemente con formas del sufrimiento, fíjense qué interesante cómo lo plantea, que parecen haber interrumpido cualquier contacto con el inconsciente. Y él denomina a esto sujeto sin inconsciente, es decir, se refiere por supuesto sin deseo, con goce pero sin deseo, y los que hemos leído algo sabemos que convoca al famoso escritor Robert Musil, que habló, ¿se acuerdan de El hombre? Escribió su libro El hombre sin cualidad. Bueno, Recalcati escribe su libro que se llama El hombre sin inconsciente. Es una apuesta fuerte que él hace para preguntarnos, por eso celebro esta reunión, para seguir desplegando la cuestión. Es una propuesta provocativa la de Recalcati, obviamente, pero que de alguna manera apunta a lo que encontramos en consulta todo el tiempo y a los fenómenos que nos hacen interrogarnos sobre el lugar del inconsciente en el psicoanálisis realmente. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasará con el concepto de inconsciente y con el deseo de psicoanálisis en una época marcada, por ejemplo, por la tecnología? Que más allá de los beneficios, aquí estamos todos en distintas partes del mundo encontrándonos por Zoom, hay una versión desaforada de todo esto. Creo que lo vivimos en una superexposición de algo que todavía creo que estamos pensando por dónde aparece, se manifiesta o se construye el inconsciente. Yo creo que sucede igual, pero tal vez nos da más trabajo, tendríamos que pensarlo. ¿Podría desaparecer? Es una pregunta también provocativa, ¿no? Pero tal vez no tanto. ¿El concepto de inconsciente como un cambio de paradigma? ¿O nos exige, como me parece a mí, tal vez dar un paso más en estos tiempos que se anticipan un poco a tu propuesta, Guillermo, para el próximo año, que es el malestar de los tiempos en los que vivimos? Y aquí quiero volver, bueno, a Freud, por supuesto. El acto novedoso freudiano fue la creación de un dispositivo, el dispositivo, que permite indagar en lo que él llamó inconsciente. Porque sabemos que el inconsciente existía mucho tiempo antes de Freud, por supuesto. Pero la creación del dispositivo precisamente para la cura y para las manifestaciones del inconsciente fue uno de las creaciones o actos novedosos freudianos. Los lapsus, como dijimos, sueños, formaciones que lo manifiestan, nos remarcan el hecho de que el inconsciente dice lo que quiere. Manifestaciones que, como sabemos, anteriormente estaban atribuidas a los dioses, al destino, a lo divino, y que desde hacía ya mucho tiempo, seguramente en otras presentaciones han hablado del recorrido filosófico que tuvo el concepto de inconsciente. Por supuesto que los románticos ya lo conocían y tenía un cierto aire a este inconsciente nuestro, como decimos, porque también Lacan lo llama el nuestro y es otra manera de pensarlo también para discutir con ustedes.
Pero con Freud, este concepto pasó a ser el gran operador de una nueva ciencia. Y para ello Freud instituye la metapsicología. Es decir, que estoy en este punto anudando el concepto de inconsciente con el punto de una alta conceptualización, la más fuerte, si se quiere, que estableció Freud para poder construir el edificio del psicoanálisis. Entonces Freud instituye la metapsicología, que en palabras de Paul Laurent Assun, le agradezco a un amigo que me acercó este texto, lo tenía, pero bueno, esta superestructura teórica es lo que le da también la identidad epistémica. Y fíjense lo que dice Assun. Dice, aquí están la cabeza y el corazón del saber sobre los procesos inconscientes. Estamos hablando del núcleo duro de la metapsicología. Este núcleo duro es inseparable del material surgido de la escucha clínica. Pero para que este episteme pueda estar a la altura de su objeto, que es el inconsciente, se le impone, y miren cómo ya se va introduciendo dos temáticas que me interesa dialogar con ustedes para ver qué pasa hoy con nuestro gran concepto pilar, ¿no? Y dice, al inconsciente se le impone una deconstrucción incansable. Esto me parece que es fundamental, porque seguimos trabajando a la manera que lo hizo Freud. Ya en la segunda tópica propone un hallazgo clínico en el cual emerge una dimensión de inconsciente que no da por tierra la primera tópica, pero que sigue en esto que también llamó una posescritura, lo llamó Assun, ¿no? De algo que se ha notificado en la escucha clínica. O sea que fíjense que acá ya, este es un texto de hace más de 20 años, habla de posescritura y de construcción, ¿no? Es decir, que hay un inconsciente que se manifiesta, hay un inconsciente que se ha escuchado en la clínica, y hay algo de esta construcción en una posescritura e incluso deconstrucción. Bueno, este es el paso conceptual ligado a la praxis que logra extraerlo tanto de la posición psicológica como de las concepciones filosóficas tradicionales, que son las cuestiones en las que podemos estar navegando en la contemporaneidad, ¿verdad? Que son las derivas hacia lugares en los cuales quede diluido el inconsciente. Y fíjense, escuchamos con inquietud, yo les diría, la afirmación de Assun de hace más de 25 años. Y por eso, Guillermo, te felicito. Dice Assun, todo está preparado para olvidar al inconsciente. Bueno, muy Afortunadamente. Bueno, vamos a interrumpirte, porque estás apasionado, bueno, absolutamente apasionante lo que estás diciendo, quiero ir a Rodrigo, pero claro, el tema es, ¿no? Yo diría, claro. ¿cuánta responsabilidad tiene el psicoanálisis de haber masajeado la cultura durante un siglo, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad tendrá en esta ruptura de los ismos, en esta presentificación del tiempo, en este deseo sobre el tapete, en esta primacía de lo consciente en términos del poder hacer lo que siempre fue reprimido? No sé, a ver, Rodrigo, métale más a esta cosa. Primero que nada, qué pena no poder seguir escuchando a Gabriela, digamos, porque está brutalmente interesante lo que estás diciendo y no puedo estar más de acuerdo en tus comentarios. Qué bueno. Difícil poder agregar muchas cosas, digamos. Quizás para poder no repetirme, quizás voy a centrarme en Winnicott, a propósito también de la traducción de las obras completas y pequeñas joyitas que uno empieza a descubrir en el inglés, en el uso del lenguaje de Winnicott. Me quiero centrar en dos artículos de él. Uno es el del año 49, sobre el nacimiento y el trauma del nacimiento. Y el otro del año 62-63, del miedo al derrumbe.
¿Por qué traigo estos dos artículos en particular? Porque me parece que Winnicott ahí quiebra con su descripción de lo traumático, quiebra, o más bien más que quebrar, hace un aporte, una extensión del concepto de inconsciente que me parece brutalmente relevante. Y esa extensión que va más allá de ese inconsciente cifrado y descifrado, que es contenido, que es proyectado y que es alojado, que es nuestro y que no es nuestro, como decía Gabriela. Eh, eh, y particularmente en el artículo sobre el nacimiento y el trauma del nacimiento, hay un caso que es el caso de la señorita H. Y en este territorio Winnicott es muy específico, es decir, que en la transferencia esta paciente no repite, sino que experimenta por primera vez la ocurrencia de lo traumático al nacer. Y eso me parece que tiene una implicancia brutalmente relevante con la pregunta que nos trae, con la cual nos convoca Guillermo, que no, todavía no logro responder, digamos. Yo creo que la salida de Gabriela es muy elegante y precisa, digamos, que no puede ser ni lo uno ni lo otro. Yo creo que no es disyuntivo. Que es la idea justamente de que en la escena analítica, en la transferencia, hay un proceso de construcción del inconsciente en este territorio de esta paciente, porque hay un territorio en el cual existe la posibilidad de la construcción de la experiencia. Aquí no hay repetición, va a decir Winnicott en el año 49, ya lo dice. Lo encuentro bastante adelantado, digamos, y las consecuencias bastante insospechadas, digamos. Y lo plantea además como propio de lo psicótico, de la transferencia en lo psicótico. Entonces, además ahí él va a señalar en ese minuto, va a hablar, claro, de las angustias de aniquilamiento, como lo hace a lo largo de la obra, pero que luego en el año... ¿Soy yo? John, No. Sí. John, por favor, cierre el micrófono. John, ¿Aló? John, Ya. Sí, señor. John, cierre el micrófono. Ya, está cerrado. Rodrigo, sigue. Perfecto. Que son las angustias de aniquilamiento, pero que es muy interesante porque posteriormente en el artículo del terror, del miedo al derrumbe, él las va a llamar agonías primitivas. Y yo creo que la palabra agonía es muy descriptiva, digamos, de lo que, de la invitación que nos trae Guillermo para el próximo ciclo y también de lo que nos señala Gabriela, digamos, respecto de cómo en este territorio de lo traumático está desplegada la escena clínica para poder observar donde justamente lo agónico o lo que está en sufrimiento es la ausencia de un self que está amenazado en la experiencia, donde el sujeto es arrasado y despojado de su condición de subjetividad. Y esto me parece que está inscrito en la idea de agonías primitivas, y no solo está inscrito, sino que además lo describe Winnicott a partir del caso de la señorita H. Y algo muy interesante que agrega respecto del caso de la señorita H es que justamente la defensa, Winnicott va a señalar la defensa frente a esta situación en que el intelecto comienza a actuar como algo distinto de la psique. Más tarde Winnicott va a hablar de la mente, donde la mente se diferencia, se autonomiza y genera una defensa que se distingue de la psique. Y eso, donde el intelecto va a buscar recolectar los fragmentos del impingement. Esto que más allá de la definición que Winnicott da, digamos, que todos más o menos conocemos, me permite pensar en cómo este territorio del sufrimiento y del malestar en la cultura, donde la deshumanización está haciendo un avance progresivo, pareciera ser que tiene que ver con este territorio que vemos en la transferencia, en la escena clínica, donde lo traumático se aloja y se fractura, y muestra la fractura, más bien dicho, de tanto de
del paciente que está delante de nosotros, pero también de la fractura de lo que es la civilización y la cultura. Winnicott eso lo llama, a esta fractura la llama el negativo de la civilización. El territorio donde la idea del negativo de la civilización aparece en realidad y juego, para aquellos que les interese, digamos, donde esa fractura muestra este territorio en particular de la deshumanización. Ahora, esto tiene como contracara que en la escena clínica también podemos ver, de acuerdo a lo que nos trae Winnicott, digamos, que justamente el establecimiento de la unidad del self depende de la relación con el otro. Y en esto Winnicott es enfático sistemáticamente. Y ahí es donde uno dice, claro, es una co-construcción, es un encuentro, podemos tener distintas palabras para describir el fenómeno que apuntan a distintos aspectos, que puede ser co-construcción, que puede ser la idea de un emergente, que es la que más me gusta y que me parece que es la más cercana al planteamiento de Winnicott. Cuando Winnicott establece como condiciones del establecimiento de la unidad del self, como condición establece el merge con el ambiente. Ahora, justamente ese encuentro, ese merge, que ha sido traducido como fusión, esto yo lo he dicho bastante, espero no aburrirlos, digamos, porque lo he dicho bastante el último tiempo, ha sido traducido hasta ahora como fusión, es absolutamente inapropiado respecto de lo que significa la palabra en inglés. Si bien es cierto, puede ser utilizado como fusión, pero en nuestro territorio, en el territorio del psicoanálisis y de la psicopatología, la idea de fusión tiene aspectos muy, muy claros, digamos, y muy específicos que la definen por sí mismo como un fenómeno distinto. Winnicott está hablando de merge, y merge significa un acoplamiento funcional. De alguna manera es la ligadura entre la función materna y la necesidad del desarrollo emocional del bebé. Entonces, en ese merge, que es un acoplamiento funcional, no es perceptual, es funcional, quizás surja justamente aquel territorio de lo que Gabriela traía de Lacan como la idea de ese nuestro inconsciente, como aquel territorio donde en ese merge va a haber un emergente y que va a ser va a generar un psiquismo que en un principio él dice no hay que localizar. Luego, posteriormente, se va a trasladar el centro de gravedad al individuo. Pero es muy bonita la idea de que el centro de gravedad primero está en la periferia, por así decirlo, lo que vendría siendo el setting analítico, por así decirlo, en la periferia del encuentro en sesión, para luego del trabajo y la elaboración con el analista en sesión, esto se vaya a constituir, digamos, como una frontera. Entonces, habla de un inconsciente que también de alguna manera está en movimiento, se desplaza, no es una tópica viva, es un elemento vivo propio de lo humano, a mi juicio, como lo plantea Winnicott. Y en ese sentido, Winnicott yo creo que hace ya esto yendo al territorio del artículo del temor al derrumbe, donde Winnicott va a decir que particularmente con los pacientes que él observa esta angustia, esta agonía y este temor al derrumbe, dice, en este contexto especial, inconsciente significa que la integración del yo no es capaz de abarcar o comprender o aquello que no es capaz de abarcar o comprender. Entonces tenemos una extensión de la definición del yo, no solo de la definición del inconsciente, no solo en términos, digamos, de lo que plantea Freud, de lo que plantean de otros autores, sino que también en el sentido de que hay un proceso permanente de construcción del inconsciente a partir de todo ese territorio no abarcado. Claro, eso no abarcado puede
provenir de lo traumático, ¿no? Puede venir desde las experiencias traumáticas, pero también puede venir desde otros territorios, como Winnicott dice, el material para futuros sueños, que lo dice de una manera muy elegante, lo plantea como material para futuros sueños, como aquel como pendiente que está ahí esperando a ser elaborado, pero que no corresponde al territorio del inconsciente freudiano, todavía no es contenido, todavía no ha sido atravesado por lo humano, por la dimensión de lo humano. Guillermo, te veo inquieto, tú me dices si es que me estoy pasando en el tiempo. Todavía no, te damos unos minutitos. Ya, perfecto. Entonces, una de las extensiones que yo encuentro que Winnicott genera, digamos, con esta concepción, es que ingresa al yo como, o centra al yo como el territorio de la experiencia. Y por lo tanto como un territorio de aquello, de que lo que es registrable, como el territorio de lo digerible, de lo procesable, de lo elaborado imaginativamente, utilizando las palabras de él, y que posteriormente Bion va a llamar ensoñación, el reverí, digamos, todo eso que está atravesado por el reverí materno, ¿no? En ese sentido, Bion parece ser un seguidor de ciertas ideas de Winnicott, digamos. Entonces, pero lo llamativo entonces comienza a ser como este territorio que no es posible de ser abarcado, y este es el territorio de lo no experienciado. Y Winnicott abre de nuevo, hace esa extensión que clínicamente nosotros lo observamos como aquella imposibilidad justamente de los pacientes de generar experiencia. Y ahí eso tiene consecuencias, digamos, en la clínica que no son menores, porque significa entonces abrirnos a pensar en la posibilidad de que lo que pertenece al territorio de lo traumático, en la transferencia traumática, de lo traumático en sesión, en la escena clínica, no es pasado, no es algo que se repite, es algo que muy apegado quizás a la propuesta de Carlos Nemirovsky tendríamos que decir que no es una reedición, sino que es una edición, es un emergente, es una novedad, es una posibilidad. Y en ese sentido también empieza a distanciarse de las concepciones, por así decirlo, más arraigadas a Freud, digamos, en más allá del principio del placer, donde la repetición va hacia el territorio de la pulsión de muerte. Aquí Winnicott me parece que empieza a proponer un sentido diverso, donde más bien pareciera ser que la repetición es un intento desesperado, un intento desesperado y quizás desesperanzado también, de una búsqueda, de una construcción en un ambiente transferencial que dé hospitalidad a estas agonías primitivas. Okay. Entonces, de alguna manera, volviendo quizás a la pregunta inicial, perfecto. Ok, bueno, yo quiero seguirlos poniendo a dialogar. Gaby arranca diciendo, aquí no hay contradicción. No es y, sino o. No es, perdón, no es o y, sino y. Es decir, él emerge, ¿no? Se manifiesta y se construye, ¿no? No es o se construye. Pero fíjate que tú haces el énfasis en Winnicott, que es lo interesante, ¿no? Cuando Winnicott, y este es un aporte que quiero dar para la discusión, cuando Winnicott dice, no hay nada que se pueda llamar bebé, no hay nada que nazca que se pueda llamar bebé. Está hablando de eso, de cómo el bebé es un constructo. Tú arrancas desde el trauma de nacimiento, como que ese primer constructo es un constructo traumático, pero también hablas de cómo la experiencia sin trauma también va construyendo inconsciente, pero también va construyendo también el de adentro, lo de adentro, también va construyendo el yo al lado del inconsciente, y ese yo también construye inconsciente. Es una melange muy interesante
en el desarrollo psicológico del niño, ¿no? Entonces, sí, la pregunta es, continuando con el I, el inconsciente se construye, pero se construye, el inconsciente se manifiesta, pero también se construye. Y la cultura que va de alguna manera como rompiendo esa estructura represiva y va dejando emerger inevitablemente una nueva culturización en donde el inconsciente juega un papel completamente distinto al que venía jugando el inconsciente de la represión, de lo reprimido, del deseo no manifiesto, etcétera, etcétera. Bueno, les dejo eso para que siga la discusión. Gaby, tienes la palabra. Bueno, yo no podría estar más de acuerdo con Rodrigo y contigo, porque no porque estoy en el board de Winnicott con ustedes, sino porque también nos une una forma de pensar, por supuesto, ¿no? de pensar la clínica y sobre todo algo que empieza a surgir en el diálogo entre nosotros, que es el lugar del otro, yo lo llamaría así, ¿no? Es decir, la prioridad que tiene el lugar del otro, que también es una pregunta, es decir, si el inconsciente se manifiesta, que obviamente, como lo decís, Guillermo, se trata de un inconsciente reprimido, en primera instancia, ¿no? Estamos hablando, pero el mismo Freud es el que dice ya en el año 12, no todo, creo que en el artículo de lo inconsciente, no todo el inconsciente es reprimido, y lo repite varias veces, no todo lo inconsciente es reprimido. Hay elementos que precisamente, como dice Rodrigo, están ligados al trauma y al trauma temprano, como lo presenta en el artículo de Análisis terminable e interminable y construcciones en psicoanálisis. Hacia el final de su recorrido, se podría decir, en esta nueva aproximación tópica que se va abriendo, ¿verdad? Yo creo que más allá, aparte de más allá del principio del placer, donde se produce el escándalo, podría decirse, de la pulsión de muerte, ¿no? El escándalo porque para muchos psicoanalistas eso es y fue un concepto inasimilable, ¿no? Que produjo un escándalo a nivel de la reflexión científica y clínica, y creo que también hay una divisoria de aguas allí, ¿no? Ahora, habría que ver el mismo Freud, ¿no? Dice claramente que, por ejemplo, pone como ejemplo el arte, precisamente, que era algo de los que tal vez, si tengo tiempo, les hablo. Hay un intento elaborativo en este movimiento de la repetición. A veces se repite lo mismo, y otras veces hay un intento de enhebrar y de ligar algo de eso, de los primeros tiempos que describió muy bien Rodrigo, que permanece suelto como restos o residuos, o como eso que se dice en inglés debris, ¿no? Como pequeños residuos y restos en una especie de magma, de agua, que no terminan de poder ser incorporados, y tal vez nunca sean del todo incorporados. Se logra una integración básica, pero siempre queda algún resto allí dando vueltas. Entonces, obviamente la cuestión de la manifestación del inconsciente lleva varias preguntas. Una, si estamos pensando en la tópica que tendría que ver con lo reprimido y por lo tanto el desciframiento, pero también en manifestaciones que son actos, que son, por ejemplo, como les iba a mostrar ahora, el tema del arte, que tiene muchas facetas, ¿no? Porque es una manifestación claramente, pero no cualquiera, porque es una manifestación mediatizada por una serie de veladuras y de procesos que hacen que esta manifestación o lugar del inconsciente, donde aparece también el inconsciente, tenga carácter de arte. Entonces, bueno, les voy a leer algo que escribí y voy a mostrar, no sé si puedo compartir pantalla. A ver. Por favor. Sí, señora, ahí puede compartir pantalla directamente. Ok. A ver si puedo aquí
aquí está. Bueno, hice un viaje en estos días a un congreso muy lindo, precisamente se llamaba Lo Extraño, en Delfos, y me permití ir a la Bienal de Arte de Venecia, que bueno, es otro, como lo dijeron bien, es otro de mis mundos, mis ámbitos, que además coincide con un modo de pensar la apertura precisamente del psicoanálisis al arte. Entonces, mientras preparaba las ideas para este encuentro, me interrogaba sobre la presentación y estaba viajando en tren a la Bienal de Arte de Venecia. Me impactó el título. Fíjense que el título es La leche de los sueños, The Milk of Dreams. Me impactó, me produjo casi una especie de incomodidad, ¿no? ¿Qué tendría que ver este título, ¿no? Con una Bienal de Arte? Y de pronto me pareció que tenía algunas claves para dialogar sobre el gran tema del inconsciente. ¿Por qué será que en una bienal, la Bienal de Venecia de este año, lleva este inquietante, y no podemos negarlo, casi sexual título, que es La leche del sueño, The Milk of Dreams? ¿Será que la perplejidad que aún causa la evidencia del inconsciente no cesa de manifestarse? Es una evidencia. La obra de arte pone en acto lo que el inconsciente piensa o no puede pensar, como había dicho Rodrigo recién, pero de otra manera. La frase que guía la gran muestra internacional de Venecia proviene del título de un libro de cuentos de una pintora surrealista llamada Leonora Carrington. Fíjense esta imagen, estos ojos mirando. Pero no tenemos imagen, no tenemos imagen. ¿No la están viendo? No, no la estamos viendo. A ver. ¿Cómo? A ver, había puesto compartir. Sí. Compartir, aceptar. Pero, a ver, John, ¿cómo hago para compartir la pantalla? Ya puse compartir. En la parte inferior, en el Sí. botón de compartir. Ahí está, perfecto. Ok. Ahí está. Esta es la primera imagen. Ahí está. Ahí está. Acá hay otra. ¿La ven ahí? Ya la vemos, sí. Sí. Ok. Perfecta. Me parece que combinaba con tanta fuerza la idea de los tiempos más tempranos, que los describió también Rodrigo, ¿no? Los tiempos más tempranos donde se marcan lo que se podría decir las trazas de la posibilidad de la subjetivación o no, o pasa otra cosa, con esto que es casi, como diría también Antonino Ferro, crudo, ¿no? La leche de los sueños, ¿no? Es un poco, uno podría decir, como dice Shakespeare, la estofa de los sueños, de lo que estamos hechos, la materia, pero la leche de los sueños, ¿no? Y por otro lado, estos ojos que miran, pero que no sé si son ojos que espejan como el primer espejo que son los ojos maternos en Winnicott, ¿no? Primer espejo antes del estadio del espejo. Me pareció que era altamente interesante y sugerente de lo que es la subjetividad hoy, de la manera en que se nos presenta tan crudamente y directamente los efectos y la necesidad de que el arte dé cuenta de esto. A ver si puedo mostrar la otra imagen. A ver. ¿Esta se ve? No, esta es la primera. Tengo que, a ver. Tienes que ponerla tú. Tengo que poner, aquí está. Fíjense, esta es la tapa del libro que él escribe y les dibuja Leonora Carrington a sus hijos, ¿no? Lacan estaría muy contento de ver una madre cocodrilo, ¿verdad? Pero creo que también hay que saber que Leonora Carrington, además de ser una gran artista y muy, muy interesante y tener todo un vínculo con el surrealismo, tuvo un brote psicótico y estuvo internada y bueno, se curó, digamos, entre comillas, salió de donde la habían internado y siguió trabajando con las imágenes surrealistas.
me viene un término que usó Freud, que es el inconsciente a cielo abierto, ¿no? El inconsciente a cielo abierto con la leche del sueño. Bueno, quería compartir esto con ustedes. No sé si puedo mostrar una imagen más, pero bueno, creo que esto es Sí, sí, lo más puedes mostrarla. importante. A ver, Sí, tienes tiempo. Y aquí Rodrigo sigue está inmediatamente. Sí, uno sí, de no me los, apuro. a ver, vamos a ver si puedo compartir esta imagen. No, no la puedo compartir. Es otra imagen, bueno, un dibujo de Leonora Carrington, pero no, por alguna razón no lo puedo compartir. Bueno, está en pausa, dice. A ver. Bueno, queda para la imaginación de ustedes. Bueno, no la cuentas. Bueno, son dibujos, claro, se las voy a contar, por supuesto. Entonces, y si bien el psicoanálisis no es arte, literalmente, bueno, es artesanía, es muchas otras cosas, el arte puede aportar datos adelantados a las elucubraciones del inconsciente. El inconsciente es un saber, como dijimos, que por un lado se descifra a partir del trabajo asociativo, y aquí en transferencia entiendo que ya hay una construcción, hay un trabajo asociativo en transferencia. Pero el arte es una forma particular de manifestación que implica la sublimación. Esta potencialidad transformadora del goce en deseo implica un nuevo campo ampliado para la clínica, que impone la creatividad en el análisis. Esto tiene que ver con lo que decía Rodrigo de la aparición de algo nuevo. En esta dimensión de poder pensar la clínica a partir de lo que no se inscribió o del trauma muy temprano que no pudo vivir la experiencia con el paradigma del miedo al derrumbe, por ejemplo, en Winnicott, como texto seminal y el que nombraste también vos, aparece la creatividad y la creación como posibilidad de algo inédito, algo que no había estado antes y que inaugura también algo que Julia Kristeva dice con palabras muy lindas, dice, por lo tanto el inconsciente es reinscribible. Hay algo que se puede seguir inscribiendo en la palabra de amor, como dice Kristeva, ¿no? Bueno, este inconsciente, como dije, casi a cielo abierto, con elementos crudos, ¿no? El hijo contextualiza, dice cuenta que es un cuaderno de infancia y que es el cuaderno de trabajo de ella, que tiene algunos dibujos que si ustedes los ven son escalofriantes, ¿no? Entonces uno se pregunta por cuál es este fenómeno tan complejo, ¿no? De escribir y dibujar un libro de cuentos con imágenes terroríficas, ¿no? Creo que esto también forma parte de cierta dimensión del Fordá, podríamos decir, ¿no? Del uso del juego también en el punto del vértigo, donde aparece el límite del otro, ¿no? Estamos indagando en la clínica actual, esto es lo que estamos haciendo, y ya adelantándonos, como dije antes, al malestar, los malestares actuales. Y me interesa remarcar que, como lo dijeron, la subjetividad de nuestra época hace una pregunta en relación a aquello que en este trauma muy ultra temprano, podríamos decir, tiene un efecto más allá del lenguaje articulado, es decir, antes de que se produzca el lenguaje articulado. Entonces, es importante pensar, a mi entender, creo que es una de las ideas que más me interesa, el lugar del otro en este punto, ¿no? Porque creo que, siguiendo un poco el diálogo con Rodrigo, hay un prejuicio que habría que desmontar en relación al lugar del otro en Winnicott, ¿no? Porque este otro que en un primer momento tiene una función anaclítica, si lo pensamos en la dimensión actual y en la dimensión simbólica, ese lugar anaclítico es un lugar de pasaje al otro, es un lugar de pasaje al otro simbólico. Entonces habría que aclarar
que no estamos hablando de un acoplamiento, como dijiste antes, de una fusión que queda pegada, sino de este merge con el objeto anaclítico, la madre, por supuesto, en función materna, que operaría, si en ella está inscripta la dimensión edípica y la castración simbólica, operaría como pasaje al otro. Este sería, creo que una de las ideas que me interesa pensar y poner en claro con ustedes, porque hay que desmontar el fantasma de que es un maternaje la propuesta de Winnicott, ¿no? Creo que si la pensamos de esta manera, podemos entender que en realidad fue un precursor de las construcciones, casi inmediatamente con Freud, de trabajar esos detritus, esos elementos beta que no podían ser asimilados y que no pueden ser tal vez, y que ese otro cumple un lugar muy particular. No sé cuánto tiempo tengo, Guillermo, o si sigo No, después. dejemos acá porque el tema Dejamos es acá, amplísimo. ok. Sí, claro. Porque luego quiero hablar qué pasa si el otro no responde. Ok, vamos a darle tiempo a Rodrigo, luego abrimos la discusión y tú hablas Claro, sí, de la sí, discusión. sí, sí. Rodrigo, siempre te estaba pensando, oyendo a Gaby, sobre hoy la posmodernidad, la exacerbación del narcisismo, la disminución, al parecer, de la represión y la aparición del inconsciente en acción, mucho más fácil, la disminución también de la creatividad y de la sublimación, eso es una hipótesis. Y ese otro, ¿qué pasa con la cultura? ¿No? Bueno, Rodrigo, tienes la palabra. Uf, eh, es que todo es tan interesante, digamos, ¿no? De poder conversar. Eh, Voy a retomar algo que decía Gaby recién y que Winnicott lo dice quizás de la siguiente manera. Winnicott tenía una manera de escribir que es bella, pero hace que muchas veces se nos vayan las ideas entre los dedos, digamos, como por la fluidez con que uno lo bebe de esa agua. Y Winnicott dice en algún punto, dice eh, algo así como cuando la contigüidad da paso a perdón, cuando la continuidad da paso a la contigüidad. Al otro. Haciendo referencia exactamente al punto que traía Gabriela, de cómo cuando hay un sostén, cuando hay un ambiente, un otro que está con su inconsciente, con su elaboración imaginativa, sosteniendo la vida del bebé, la existencia del bebé, termina dando paso a la contigüidad con el otro, da paso al otro exactamente. Exacto. Entonces, y yo creo que es tremendamente relevante porque en la clínica el reverso también es observado, lo podemos observar. Si vuelvo a la idea de lo traumático en Winnicott, digamos, es muy interesante poder pensar algo tan concreto y directo que es impensable normalmente, que es el sentido de que lo traumático, en esos traumas tempranos, Winnicott está hablando en el artículo del trauma del nacimiento, está hablando de un trauma del parto, durante el parto, y en los primeros minutos después del parto. Él dice algo así como que, él está hablando que en el sentido, dice que no, de algo que no ha ocurrido porque el paciente no ha estado ahí cuando ocurrió. Sin embargo, está su cuerpo. Entonces, Winnicott está abriendo la posibilidad de que justamente de poder pensar de que el sujeto puede no estar. Y eso yo creo que es parte de las angustias impensables que Winnicott nos trae, digamos. Y que yo creo que tiene que ver, y ahí ya lo enlazo un poco más a lo que planteas tú, Guillermo, digamos, cómo lo traumático está infiltrado en nuestras sociedades de manera tal que se está fomentando, digamos, todo este territorio donde el inconsciente está a cielo abierto
pero un inconsciente al cielo abierto, digamos, que está como en una búsqueda de un otro, en una búsqueda de un otro, como decía, como desesperanzada y desesperada, quizás, donde el encuentro con el otro es la posibilidad de ir construyendo ese inconsciente, de ir construyendo ese territorio, digamos, que nos permite ingresar a la humanidad, lo humano en el encuentro. Es muy interesante porque me recordaba también de un artículo que es una primicia que va a salir en el volumen 3, de Winnicott, que en inglés se llama The Baby as a Going Concern. Y el título es brutalmente interesante porque muestra cómo Winnicott plantea cómo la madre, el lugar de la madre es sostener y acompañar el desarrollo del bebé, digamos, pero como propio de lo que el bebé trae como despliegue de sus potenciales, de todo lo que él llama ese potencial heredado, pero que no es un potencial heredado respecto de lo biológico o de respecto de como un inconsciente heredado, para nada, digamos, sino que es el potencial de posibilidades, de herramientas, de capacidades, de la posibilidad de lo creativo, justamente, que traía Gabriela. Y ahí el territorio de la cultura, yo creo que en Winnicott marca un particular interés, y a mí me ha marcado un particular interés porque Gabriela, no sé si lo sabe, pero yo estudié 2 años de arquitectura. Ya. Salvo que me tuve que retirar Bien, chao. por no... Jimena, por por- favor, cierra el... Ok. por como decimos en Chile, por no tener dedos para el piano, digamos, me tuve que retirar. Y así fue como llegué al territorio de la psicología. Pero la pasión por las artes en mí ha estado siempre. Y eso significa que de alguna manera Winnicott me haya sido de especial interés y de un cariño especial justamente por el lugar que lo relega a las artes y a la cultura. O a la forma que le releva el espacio de la cultura. Justamente como él dice, ¿no? Como ese lugar, en el capítulo del Realidad y Juego, pues ese lugar donde vivimos. O sea, la cultura como el territorio particular donde los seres humanos podemos y somos humanos. Entonces, es como el lugar de nuestro hábitat. Y de alguna manera yo creo que justamente de este malestar que estamos hablando, que estamos presenciando, digamos, en Chile nosotros hemos tenido nuestro estallido social, hemos tenido todo un proceso constituyente, votaciones masivas, el rechazo de la nueva constitución, una incertidumbre gigantesca, violencia nuevamente que está volviendo a ocurrir en las calles, digamos. Podemos en Chile, estamos en todos los países de Latinoamérica está ocurriendo esto. Y bueno, para qué decir del mundo, en Europa, Ucrania, esto no parecieran ser tiempos de paz. Pero a diferencia de lo que yo creo que, de lo que se suele pensar, digamos, yo creo que estamos mejor. Y yo no lo pienso a la reversa, digamos. Yo siempre comparo, digamos, me doy un trecho de comparación de 500 años, algo así. Y es cosa de pensar, digamos, o de leer las novelas, o de leer a los historiadores de qué es lo que ocurría hace 500 años en nuestras culturas. Entonces, yo creo que, claro, el territorio de lo reprimido, descrito por Freud, de la cultura, tal como la describe Freud, ha sido un territorio que más que masiva era como parte de donde, a ver, ¿cómo decirlo? Donde la escena principal era esa. ¿Qué quiero decir con eso? Yo me imagino que la Viena de Freud, por supuesto, está llena, digamos, de la represión propia, digamos, de la época sobre lo femenino, en particular sobre lo femenino, pero también, por lo tanto, también en lo masculino. Pero tenemos que pensar que el territorio de lo traumático era boyante en ese territorio, en esa época. No podemos quedarnos como con la idea de la Viena de los palacios, digamos, o de las altas cortes, digamos.
ya que tenemos que observar, digamos, que la represión ocurría en nuestro territorio, ya no al modo de la represión de la censura onírica, sino que al modo de lo traumático. Entonces, son territorios que han ido ingresando a posteriori a nuestra observación, y justamente yo creo que hayan ido ingresando lo traumático a posteriori dentro del psicoanálisis y también la observación de lo que uno ve en nuestras sociedades, tiene que ver con el intento, de nuevo, como el inconsciente, como esa permanente búsqueda de esa elaboración imaginativa, de esa demanda de una elaboración y de un procesamiento en un territorio, claro, en lo que nos compete, digamos que es clínico, pero que también, por ejemplo, a mí me gusta observar todo lo que es el proceso constituyente, con todo lo que puede haber sido criticado en Chile, como justamente como un escenario de posibilidades de contención de justamente de la historia traumática de nuestro país. Entonces, si bien es cierto, eso no ha tenido un camino a primeras fructífero, la elaboración sigue empujando. La fuerza de la elaboración en nuestro grupo, en nuestra sociedad, sigue empujando, digamos, y va a seguir empujando. Es como, yo tengo una confianza ahí, digamos, que más que algo destructivo en sí, hay un hambre, quizás como decía el mismo Winnicott, digamos, que todo analista debe desear de ser devorado y toda madre debe desear ser devorada. Hay un hambre de devorarse a alguien que sea capaz de contenerlo. El problema también es que están nuestros líderes que tengan esa capacidad de poder contener esa hambre, ¿no? Ese deseo de devorar. Entonces, de alguna manera, la idea de darle a lo humano, al territorio de lo humano, un espacio tan específico como es en la cultura, en las artes, las ciencias, en la religión, como dice Winnicott. Para mi gusto que va más allá de eso. A mí me gusta, yo he hecho una pequeña ampliación, digamos, del concepto de espacio potencial a la idea de intersticios, digamos, y lo planteo como los intersticios en el contacto de lo humano, de los seres humanos, de los cuerpos, de las calles, como los territorios, esos puntos de encuentro, de tránsito, de viaje, de intercambio, pero donde todos tenemos un espacio. Y ese territorio de los intersticios es un pequeño concepto que en el Congreso de FEPAL espero poder desplegar un poco más, digamos, la próxima semana, digamos, ya nos vemos ahí, ¿no? Ok, bueno, démosle la palabra al público. Yo creo que ya es hora. Por favor. Vamos Sí. a empezar con un comentario que hace Janet Lerner, nuestra querida Janet, y que dice, me relanzan a un epígrafe que cito en el texto Poesía psicoanalítica, bueno, no entiendo. El concepto es este. Si es verdad que el inconsciente es un generador permanente de sentido, puede ser verdad que la mente, como el universo, está en expansión permanente. Ese es el primer comentario. Arranquemos por ahí. Capitulaciones entre dos, es que es el que Janet trae. Bueno, abrimos la discusión. El público, no se quede quieto. Pues con lo que acaba de decir el doctor Rojas, me maravillo porque precisamente con este epígrafe que cito, él le da una connotación, o así lo entiendo, doctor, si usted me corrige, le agradezco, una connotación de oportunidad de que la cultura, y usted nombra los gobernantes como posibilidad de contener esta voracidad de existencia del otro, ¿cierto? Alguien que lo escuche en esa necesidad
pues, devorador. O sea, una madre que sostenga. Yo no sé si entendí bien, pero lo sentí como una apertura a mi propio miedo frente a lo que veo en la cultura, ¿cierto? Al temor que siento que es lo que está surgiendo acá, ¿no? ¿Qué son estas manifestaciones tan terribles, ¿cierto? Arrolladoras. Doctor Rojas, no sé si lo interpreto bien, pero si me quedo con esa idea, me pone un poco más feliz de lo que he estado. Es lo que pretendo, es lo que yo leo y es lo que yo observo en mi clínica, digamos, también, digamos. Como siempre recuerdo alguna vez, y esto lo puedo decir porque pedí su autorización en su minuto, de un chico que no tenía necesidad, digamos, de relacionarse con la gente del tráfico de drogas ni nada por el estilo, por su condición económica, y no consumía. Pero al minuto de poder elaborar con él, digamos, qué es lo que estaba ocurriendo allí, él me señala, es que él me fía. A lo que yo le agregué el prefijo con, que él le parece que lo que buscaba, claro, que él encontraba un fiado, pero que lo que él estaba buscando era una confianza. Al ver esto, el chico cambió inmediatamente, de manera radical, su comprensión de lo que estaba haciendo y el peligro de lo que estaba haciendo. Entonces, de alguna manera, claro, podemos pensar la compulsión a la repetición, por supuesto, desde el territorio de la pulsión de muerte, como lo plantea Freud, que lo trae muy bien en Inhibición Síntoma, o sea, en Análisis Terminable e Interminable, pero no quiero dejar pasar que Freud, en Análisis Terminable e Interminable, el caso del cual expone es Sándor Ferenc, con quien tenía una disputa en ese minuto, o había tenido una disputa porque ya estaba muerto Ferenc, una disputa respecto de la necesidad de ingresar, volver a ingresar la teoría del trauma dentro del psicoanálisis y de repensar la teoría de la sexualidad infantil, digamos, no de excluirla, sino de repensarla, ampliarla. Entonces, es un modo diverso que para mi gusto viene desde la línea, digamos, de Ferenc, de Winnicott, en general del Middle Group, que abren la puerta a poder pensar la repetición como una oportunidad. O como yo le digo a veces a mis alumnos, digamos, la compulsión a la repetición, a la transferencia, más bien es la espera paciente del paciente a que yo pueda comprender y elaborar imaginativamente lo que él me trae, y yo tardíamente siempre llego. El Nachträglich también está desde el lado del analista, ¿no? Me gusta poder verlo así, y en la clínica lo veo operar así. Por supuesto, hay elementos del territorio de lo destructivo y de lo perverso que no quiero ser ingenuo, digamos. Los que trabajamos con trauma, y para mí el trabajo con lo traumático implica necesariamente una posición ética respecto de lo perverso. Obviamente no todo trauma tiene que ver con lo perverso, pero hay un territorio con lo traumático que tiene que ver con lo perverso. Y en ese sentido, no es ingenuidad lo que yo estoy planteando, digamos, para nada. No en vano nombra la palabra devoración, ¿no? Sí, exactamente. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a ti, Jenna. Otro comentario. Marcelo. Ok. Andrés levantó la mano, me parece. Andrés Rodríguez, adelante.
¿Te podemos ver? Sí, ya, a ver, ya estoy prendiendo la cámara. Ok. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Yo me quedé pensando la sesión pasada, hablamos un poco de Green y de cómo Green proponía también una especie de narcisismo de muerte y de pulsión de muerte al servicio de la vida. Entonces, por ejemplo, cómo era necesario la pulsión de muerte en los procesos de duelos y de desligadura en pro, digamos, del desarrollo posterior pues, del yo y de la persona. Yo me quedé pensando ese día qué pasaba si hacíamos esta interpretación en términos sociales. Y en algún momento en una clase que tuve en psicología social, pues como en segundo semestre en la universidad, no era de psicoanálisis, sino de psicología en general, yo sentía que un profesor caía en el error de romantizar la guerra, en el sentido de que gracias a la guerra la humanidad había tenido un montón de progresos científicos, tecnológicos, artísticos, etc. Entonces quería volver sobre eso, aprovechando que es un poco la conversación que está sobre la mesa. Si al pensar en términos sociales esto, si al pensar las crisis siempre como oportunidades de cambio, que ahí vienen también pues, las crisis en la teoría de Erikson, de la etimología de posibilidad de cambio. ¿Cómo trazamos la línea un poco? ¿Cómo trazamos la línea entre esta crisis y este momento es una posibilidad de desarrollo hacia el futuro? ¿O de repente en lo que estamos cayendo es en romantizar la guerra, o en romantizar la violencia, en romantizar, no sé si el narcisismo, no sé si la falta de sublimación, etc. Gabriela. En cuanto, bueno, puedo hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con lo que estuvimos viendo. Me parece que lo que pregunta Andrés es complejo porque tiene al menos dos, como mínimo dos niveles, ¿no? Uno es el nivel de lo que planteabas quizás a nivel de la clínica o de pensar al sujeto, y la otra dimensión es la dimensión de la expansión y diseminación de un efecto en la cultura, ¿no? Entonces, a mí me gusta sumar a la posición de Rodrigo, ¿no? La posición, digamos, no sé si llamarla optimista, pero serenamente esperanzada, de pensar, más bien de pensar en la posibilidad, de la generación de una posibilidad y de una potencialidad transformadora. Me parece más complejo a nivel social lograr esta dimensión transformadora a nivel, por ejemplo, de los líderes, porque hay un entrecruzamiento y un anudamiento de otro tipo de discursos y de intereses que están como una superestructura manejando hilos que van más lejos de la posibilidad de pensar este movimiento transformacional, ¿no? Yo seguí trabajando un poco la idea del otro, ¿no? Hablando un poco como estábamos hablando, es decir, por supuesto es el otro del inconsciente, el otro de la cultura, el otro de la anaclisis, el otro de los primeros días, en fin, pero pensaba, ¿qué pasa? Porque hablamos en estos tiempos, es muy normal o muy común escuchar en los ambientes la caída o la declinación de lo que se llama el nombre del padre o el orden simbólico, ¿no? No es menor esto, porque eso pondría un tope a la devoración y haría que ese deseo de incorporar se transforme en una potencialidad transformativa, ¿no? Y no solamente la apropiación en un sentido más casi orgánico, feroz, ¿no? Que es algo que se puede ver en estos tiempos, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa si en estos momentos ese otro no responde? Llámese el orden simbólico o el nombre del padre o algún líder en el nivel. ¿Qué pasa con la no respuesta del otro? ¿Qué pasa ante
toda la situación, tanto en la clínica, en los primeros tiempos del trauma, que claramente refieren a una no respuesta del otro. Es decir, no hubo dónde agarrarse, de dónde sostenerse, en qué verse reflejado. Entonces, me parece que el fracaso del otro en el tiempo fundante de la cría indefensa, como es lo que estamos hablando, también se refleja de cierta intensidad del dolor social. Acá yo hago un nexo con lo que estás preguntando, porque el mundo en que vivimos no es un mundo sencillo, no hemos pasado por momentos sencillos últimamente en el mundo en que vivimos. Y bueno, depende de cómo haya sido ese dolor social, el otro puede haber estado disponible para esta respuesta del otro, o un fracaso inicial en estar presente y en ese básico necesario que plantea Winnicott, que ni siquiera es algo extraordinario, ¿no? Es una mínima condición de posibilidad para poder existir. El dolor social deriva de la discontinuidad, como estábamos diciendo, ¿no? Es tanto el dolor personal, la cuestión del dolor, que es uno de los ejes fuertes también en Freud, ¿verdad? La vivencia de dolor que interviene en el momento en que la vivencia de satisfacción se liga a la presencia del otro o no, apareciendo como soporte, como estábamos diciendo, en tiempos básicamente primordiales y casi conceptuales, míticos, ¿no? Entonces, depende de la intensidad del dolor social, y el dolor social deriva de la discontinuidad. Esto tiene mucho que ver con la dimensión de la subjetivación, como lo estábamos diciendo, en términos de los orígenes de la vida, del sujeto, ¿no? Es decir, si esa discontinuidad es transitoria, entonces, bueno, evidentemente se podrá trabajar y podrá reaparecer la posibilidad de generar un sentimiento de continuidad y de confianza. Esa confianza básica que Colette Soler, citando a otro colega, lo llama confianza en el significante, ¿no? Es decir, es la confianza en el otro, pero también lo podemos llamar desde otro marco referencial, la confianza en el significante. Y ahí se pone en juego la cuestión de la continuidad y la discontinuidad de la experiencia. Hay un límite para eso, que es de lo que estamos hablando, y depende de la respuesta del otro. Entonces, bueno, esta actividad en la vida cotidiana, se puede reinvestir los sufrimientos de la vida cotidiana si esta discontinuidad es transitoria o si tiene una duración que no supere lo tolerable, que implique después ¿cómo los llamaste a los? No un intersticio, sino una rajadura insondable, donde ya no se pueda suturar y trabajar, o que la sutura implique un tipo de arreglo, digamos, un tipo de arreglo subjetivo, en el cual el infans tiene que organizarse, bueno, con lo que Winnicott llama el falso self como mínimo, para no hablar de esquizoidías o psicosis o psicopatías, que ese es otro tema muy importante para lo que estamos hablando de las discontinuidades del otro en la vida social, ¿no? La psicopatía, la perversión, me parece que son cuestiones que han quedado relegadas, pero que están en el escenario en el que vivimos totalmente. Entonces, ¿con qué recursos contamos nosotros que estamos pensando y trabajando con una cuota más de esperanza, si se quiere, como dice Rodrigo, o de apuesta, yo diría, como dice también Norberto Maruco, la apuesta pulsional, o como me gusta decir a mí del psicoanalista, una posición libidinal irreductible, ¿no? Porque más allá de los padecimientos personales, en el encuentro con el otro no podemos fallar y estamos preparados por nuestra labor y por lo que hemos elegido, por nuestra ética, a sostener una posición libidinal irreductible. Eso no quiere decir que no seamos fallidos o que no seamos totalmente, no estamos hablando de un ideal, sino a sostener esto que vos decías también, Guillermo, que es el relanzamiento, la confianza en el relanzamiento constante de la pulsión de vida, ¿no? Okay. Tendría que con esto. Me atrevo Adelante. a
plantear algo como una apertura, una nueva discusión que tendríamos en otro momento, que sería, se está construyendo en la cultura, se está construyendo en la cultura un inconsciente que permita la manifestación del instinto de muerte, o se está construyendo en la cultura un inconsciente que sea capaz de ser integrativo y que considere al otro y emerja la vida en lugar del instinto de muerte. Yo creo que esta es un poco la pregunta de Andrés, ¿no? Creo que Sí, preguntaste... la estoy poniendo en otro sí, término. sí, claro, sí. Mi impresión es que hay fuerzas que destructivas, por ejemplo, la invasión a Ucrania, no podemos, es casi algo irracional en tiempos actuales pensar en una guerra de esas características, ¿no? Quiero decir, hay tanto antes, es otro paradigma, es un paradigma, es el paradigma del acto, es el paradigma de la devoración y de la posesión del territorio y de querer, de la envidia, como diría Melanie Klein también, ¿no? Es un paradigma en el que no hay negociación. Si no hay negociación, volviendo un poco a Green, no hay terceridad, no hay tercero, no hay otro. Que también está la terceridad en Winnicott, por supuesto, en el espacio transicional, aunque no haya sido nominada de esa manera. En algunos momentos nombra el tercero, por supuesto que lo nombra. Y quiero decir que si no hay terceridad y no hay negociación, y no hay palabra, hay violencia, hay acto. Y creo que algunos colegas, algunos quizás con estas charlas, y muchos otros que están hablando en otros dispositivos también, alientan a la posibilidad de una sociedad que pueda procesar un poco mejor los avatares de la violencia y tener un sentimiento comunitario, si se puede llamar de esa manera. Me parece que en ese sentido los psicoanalistas estamos algunos trabajando en esta disposición, pero las fuerzas en juego, el combate es desigual, lamento. El combate con las fuerzas en juego no solo de la destructividad, sino de los intereses, hay que decirlo. Hay algo que está por encima de la posibilidad humana nuestra. Genera una fuerza a nivel genérico ligeramente difícil de equiparar. Son fuerzas desiguales, me parece, ¿no? Y Rodrigo, ¿cómo se traduciría esto en la clínica psicoanalítica? Yo creo que justamente, yo creo que en la clínica psicoanalítica tenemos la oportunidad, digamos, a través de la observación de la escena traumática en la transferencia, de poder observar, de nuevo, me voy a dirigir específicamente a aquellos traumas debido al acto perverso, digamos, a la perversión. Poder observar cómo opera la perversión, porque yo creo que los psicoanalistas tenemos una gran oportunidad, digamos, de aportar en este territorio. Y que justamente tiene que ver con el poder describir el modo en que actúa la perversión. Y ya Ferenczi, en los años 20, a fines de los años 20, describe con mucha claridad de cómo la perversión, para poder ser exitosa en su acto perverso, requiere de lo social, requiere de una asociación con un otro que sostenga el acto perverso y que sostenga el daño y la violencia ejercida, digamos. Y ahí describe Ferenczi en estos dos tiempos que él señala, cómo lo perverso se entrama en lo social. Yo creo que a partir justamente de utilizar las grietas de la escisión de la cultura y de la sociedad, digamos. Por ahí se va infiltrando. Lo que me parece interesante, yo creo que eso es un trabajo que está por hacer y por desarrollarse y por profundizar, digamos, esta descripción, digamos, para poder justamente ir respondiendo a las preguntas que nos trae Andrés, porque yo creo que es muy relevante poder distinguir
Lo perverso, yo siempre digo, yo no pienso en la idea de pulsión de muerte. En eso soy apegado, Winnicott, digamos, no la encuentro necesaria, pero no pensar en la pulsión de muerte no significa pensar de que no existe la perversión, digamos. Y tampoco es sentimentalizar. Gonzalo López, digamos, el día sábado dio una entrevista, digamos, en la cual hablaba justamente de la idea del sentimentalizar, digamos, el sentimentalismo, digamos, en la clínica y en la teoría, digamos, y cómo lo negativo de eso. Entonces, un poco respondiendo a Andrés, digamos, me parece que es un trabajo pendiente, que es un trabajo que está en elaboración, que como dice Gabriela, es desigual. Sin duda este es un trabajo que nosotros, a ver, lo voy a decir de la siguiente manera. Hace unos años yo publiqué algo en Facebook que no recuerdo bien, y un colega brasilero muy entusiasta me dice: Rodrigo, pero lo que estás planteando un poco es de una gran esperanza respecto del avance de la pulsión de muerte, lo puso en sus términos. Y yo le puse, le dije algo así, que compartía su criterio, digamos, de que la conciencia estaba en un momento de crecimiento y de evolución, pero que lamentaba no compartir, digamos, que a partir de por lo menos de Auschwitz en adelante podemos pensar que la tecnología pasó a ser un aliado de la pulsión de muerte, digamos, en términos de lo que le estaba trayendo. Y que por lo tanto la tecnología siempre avanza más rápido que el territorio, digamos, de nuestras capacidades elaborativas, digamos. Entonces, ahí hay una ligazón también de la violencia con la tecnología, con lo perverso, que va generando un entramado que nos hace duro, es muy duro. Pero eso no es lo mismo que el chico que tira una piedra en la calle, digamos, o hace una barricada, digamos. Eso no es lo mismo. Ahí estamos en el territorio de la guerra de Ucrania, ahí estamos en el territorio. Hace poco me llegó un mail ofreciéndome la compra de un riñón. Se lo comenté a un amigo y mi amigo a modo de chiste me dijo algo así como: ¿Y esta persona creerá que te sirve algo todavía de tu cuerpo? Entonces yo le dije, mi respuesta fue: a esta persona no le interesa si es mi riñón o es de otro. Él está comprando un riñón. Ok, un minuto, Gaby. Vamos a terminar. Un minuto para que cierre y un minuto para Rodrigo. Qué difícil. A ver, bueno, pensé mucho realmente en esta pregunta que lanzás, que evidentemente nos lleva por el camino también de lo social, de la cultura, y sobre todo un eje en el que creo que estamos de acuerdo, que es la dimensión del trauma temprano y la implicancia en el trauma social también del trauma temprano como dimensión perversa que se instila tempranamente, ¿no? Yo creo que para generar una transformación es importante entender el carácter gravitacional de esto, y también poder lograr una emancipación, como lo dice Rodrigo, de la repetición, que no se trata de algo totalmente distinto, sino de un pequeño giro, ¿no? Es decir, es un movimiento. Un tema que me gustaría, hay dos temas que me gustaría nombrar. Uno es, y en esto creo que Winnicott es un pionero, bueno, sin duda, la pulsión tierna. Es un elemento que me gustaría dejarlo allí flotando un poco en el aire para que pensemos qué pasa con la ternura. No sé si hablo de lo sentimental, pero la ternura como lo contrario del trauma y la posibilidad de reinvestir en los distintos niveles lo que se lastimó o lo que no se inscribió en el trauma, ¿no? Con el trauma. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, hemos hablado de la dimensión creativa y sublimatoria en un mundo muy complejo, en el que, por supuesto, hay goce, pero no hay deseo, y eso implica un movimiento importante
de conversión y de sublimación, en el que estaríamos todos comprometidos para ver cuánto podemos incidir en esta posibilidad de volvernos inscriptos en la dimensión del deseo, que sería salir un poco de toda esta voracidad o situación desmadrada, por así decir, generalizada, ¿no? Hace poco la escuché decir a Kristeva en otra presentación que hablaba del poder transformacional de lo femenino. Creo que ahí también hay otro eje muy importante para pensar. Bueno, Winnicott lo toma casi como una intuición, ¿no? Que queda ahí como lo femenino, no me refiero a la mujer, sino a la dimensión de lo femenino asociado a la ternura y a la posibilidad de ir más allá de la precariedad y de poder administrarla de alguna manera con los recursos que se van generando a nivel subjetivo, con el otro siempre, con el otro, y en la terceridad, hablando un poco de Green también, ¿no? Que para Green todo esto permite un modo de abrir la puerta al mundo de las cosas. Y bueno, creo que esto, hay un tema más que me parecía simpático nombrar, que es que hay un estudioso del arte que habla de un inconsciente estético, se llama Rancière. Es interesante porque se apuntala por supuesto, en las cuestiones del síntoma, de los sueños, en las formaciones, para hablar de algo como un telón de fondo en el cual se inscribe algo de lo que va a pasar también, que es como algo previo, ¿no? Esta forma de lo no figurado todavía, y que es una revolución estética, no sentimental, sino estética en el sentido simbólico, presimbolizante también. Yo la estética no la veo como una cuestión solamente de lo bello, sino como de algo que implica la combinación con lo sublime y lo que toca un poco un borde de lo luminoso, y de esa manera ancla algo de la dimensión de lo real que, como veíamos, estaba ahí a cielo abierto. O sea que creo que la construcción es el mundo en el que vivimos, y la posibilidad de construir, reconstruir, deconstruir y probablemente de crear, como algunos pensadores contemporáneos hablan, ustedes los conocen a todos, de esta tercera tópica en la cual hay que poner algo más y no solamente descifrar un síntoma o el rebus de un sueño, ¿no? Y ese poner algo más es aceptar que hay algo que tiene que producirse creativamente, es decir, donde no estaba. Me parece que eso es un punto clave. Ok, muy bien. Rodrigo. Bueno, ¿qué puedo decir yo después de las palabras de Gabriela? Quizás, digamos, pensar un poco en el lugar del analista, en este territorio que estamos hablando, digamos, llevándolo más a nuestra clínica, digamos. Y yo creo que estamos en tiempos de que la demanda al analista tiene que ver más bien con ese poder transformacional que plantea Gabriela de lo femenino, y entendido como una función, ¿no? Como tal cual lo trae Winnicott. Y en ese sentido, digamos, me parece relevante poder pensar, digamos, que justamente el lugar del analista y la función del analista en este territorio de la transformación, y que implica en ciertas formas también algunas veces la suplencia, ¿no? De la función, va a significar, digamos, de todas maneras, digamos, una especie de arrojo, de abandono de los límites clásicos del yo del analista, por así decirlo, de la técnica clásica, de lo que uno maneja, de la comodidad en que muchas veces uno está acostumbrado a la interpretación del sueño o del lapsus, o incluso hasta del acting, digamos, de los pacientes. En este trabajo más bien con este inconsciente que se manifiesta, ¿no? Que está ahí huyendo, buscando ser interpretado.
pero también va a implicar, digamos, muchas veces en el territorio las referencias con pacientes traumatizados o con pacientes o con la psicosis en los pacientes limítrofes. Va a significar, digamos, como bien se puede entender a partir del trabajo de Winnicott, digamos, un arrojo del analista a los territorios del ser, a los territorios de la existencia, y eso significa un arrojo a la vida, por un lado, pero sin duda también es un arrojo a la muerte. Aquí el par es par vida-muerte en el territorio de la existencia. Y en ese sentido, digamos, requiere que estemos bien parapetados, digamos, en nuestras propias historias, en nuestros propios análisis, digamos, para poder realizar ese arrojo con cierta, no digo confianza, sino cierta expertitud. Estoy ocupando una palabra muy winnicottiana, digamos, cuando él dice la expertitud del bebé, cuando el bebé comienza a ser un experto existente, con esa expertise de la existencia, digamos, que no le rehuye a la vida, pero tampoco le rehuye a la muerte, digamos. Ok. Bueno, apasionante, aquí nos podemos quedar muchas horas, pero ya el tiempo nos asesina. Muchas gracias. Apertura agradece enormemente a Gabriela, a Rodrigo, por este bello momento de pensar. Y obviamente, fíjense cómo Aperturas, ¿no? Había de alguna manera vaticinado la importancia de que esta última sesión de esta cátedra nos abriera a ese tema que traemos, que es el malestar en nuestra cultura, ¿no? Es lo que vamos a trabajar en la próxima serie de conferencias. Les quiero contar que ya estamos subiendo a YouTube, todas estas cosas vamos a subirlas a YouTube, pero vamos a empezar con la cátedra. Esta cátedra vamos a subirla a YouTube ya desde la próxima semana, y vamos a subir todos nuestros contenidos para seguir esta discusión abierta a la comunidad, que es nuestra intención en Aperturas. Bueno, muchísimas Delicioso, gracias muchas gracias. a todos, muchísimas gracias a nuestro público, ante todo pues a Rodrigo y a Gabriela. Y arrancaremos a principios de octubre, ya les informaremos sobre el nuevo ciclo de conferencias, y a ver si seguimos en nuestra pretendida apertura de nuestra disciplina. Un abrazo a todos y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Gabriela, a todos. Gracias, Rodrigo. Guillermo. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Muchísimas Hasta la próxima gracias. semana, Gabriela. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Chao.